1980 mis padres tomaron la decisión de dejar la ciudad y de venirse a vivir a Valle. Y desde entonces estamos aquí en Valle de Bravo desde la infancia, creciendo entre el bosque, disfrutando del lago, disfrutando del agua. Y pues me dedico a dos cosas: al cultivo de orquídeas en este maravilloso negocio que creó mi padre, y más recientemente estoy como servidor público en el ayuntamiento, echando a andar proyectos y programas en favor del municipio de Valle de Bravo. Las orquídeas resultaron un poquito un pretexto de convivir con la naturaleza. Mi papá siempre desde niños nos llevó a observar la naturaleza. Siempre era una actividad de fin de semana el salir al monte, a convivir con la naturaleza y a observarla, siempre de una manera pasiva, no dañándola, no dejando huella, sino pasar por ahí, observar, aprender, pero sin meter las manos. También nos encontramos en la niñez con el fenómeno devastador de la tala inmoderada, y fue entonces cuando de los árboles caídos mi papá empezó a rescatar las orquídeas que estaban destinadas a morir. Aquí en el invernadero y en general aquí en los bosques del Estado de México, pues habitan toda una serie de insectos que cumplen esta misión muy específica de polinizar alguna orquídea. Las orquídeas, como todos los seres vivos y en el reino vegetal, también cumplen un rol muy específico en los ecosistemas. Lo mantienen sano, lo mantienen libre de plagas, mantienen a los árboles libres de parásitos. Se podría pensar que la orquídea, por la que la mayoría vive en los árboles, son parásitos. Al contrario, viven en una relación simbiótica, ¿no? Las orquídeas mantienen al árbol libre de parásitos o de plagas, y el árbol la cobija y le da la estructura para poder establecerse, ¿no? Entonces, si no hay orquídeas, los insectos que las polinizan van a poco ir dejando de existir. Pues el agua es fundamental en la vida de las orquídeas, ¿no? El agua contiene todos los nutrientes y es la fuente de alimento de las orquídeas. Las orquídeas, la gran mayoría, son epífitas, es decir, viven en los árboles y no reciben los nutrientes, como muchas de las otras plantas, de los minerales que hay acumulados en la tierra. Las orquídeas única y exclusivamente reciben los nutrientes minerales que están en el agua. Aquí en el altiplano mexicano tenemos muy marcada las estaciones, y son realmente dos: la época de secas y la época de lluvias. Y en ese sentido, en la época de secas, la orquídea va a usar el agua y los nutrientes que almacenó en estos pseudobulbos durante la época de lluvias. Y hay otras que de plano no reciben gota de agua en 6 meses y gastan el mínimo necesario de energía para mantenerse vivas hasta que llega otra vez la humedad, llega otra vez las primeras lluvias, y entonces es un indicativo para volver a crecer y para volver a retoñar. Las rutas del agua hay que conocerlas y hay que protegerlas, conservarlas, porque de ahí viene todo. Sin agua no hay
bosque, sin bosque no hay orquídeas, no hay aves, no hay nada. Los grandes cambios y las grandes acciones tienen que empezar por lo individual, por lo local. Y yo creo que una parte muy importante para empezar un proceso de verdadero cambio hacia una cultura de conservación es empezar nosotros mismos con hábitos de conservación. Y yo creo que al desarrollo económico hay que meterle la variable del capital ecológico, ¿no? O sea, ¿cuánto vale en tu región la conservación del medio ambiente? Y tiene que ser una variable que entre dentro de esta fórmula del cálculo del desarrollo económico. Si eres rico en medio ambiente, si eres responsable en ese sentido, tienes un desarrollo económico que a lo mejor no va a ser tan vertiginoso, a lo mejor va a ser más lento, pero con un futuro mucho más promisorio para la comunidad en general. El ecoturismo es una alternativa que a mí me parece realmente maravillosa para potenciar el desarrollo económico protegiendo la naturaleza. Este tema de la conservación de las orquídeas, el tema de la observación de las aves, el tema de algunos deportes como kayak o rafting o el parapente o equitación, son actividades con un mínimo impacto, porque tampoco podemos decir que no tengan un impacto sobre el medio ambiente, o en algunos casos podemos hasta generar un impacto positivo y que realmente ofrecen un potencial muy importante. Yo creo que es fundamental transmitir el privilegio que es vivir en Valle de Bravo. Yo creo que hace falta concientizarnos a nosotros mismos como vallesanos, y esto yo creo que lo podemos hacer saliendo, viajando. La vida empezó en el agua, la vida continúa existiendo en el agua, la biodiversidad más grande se sigue dando en el agua, y ese es el parámetro del valor del agua. El agua es el factor más importante y fundamental para la creación de la vida y para el sostenimiento de la vida. ¿Cómo ponerlo en términos económicos de lo que realmente cuesta el agua? Pues número uno, yo creo fundamental retirar cualquier subsidio que exista al agua. Y en nuestro país es increíble que el agua nos la sigan regalando, entre comillas, regalando al usuario final consumidor. Nos cuesta al país una cantidad enorme, y es más, precisamente porque no pagamos lo que realmente cuesta el agua, tenemos esta situación de sistemas que por años no han tenido mantenimiento, una mala administración del sistema Cutzamala, en fin, una serie de consecuencias que se han dado porque no le hemos dado su justo valor, no solamente conceptual, sino realmente económico, ¿no? Es necesario que a las cuencas productoras de esta agua existan los fondos y los esquemas económicos para conservarla, para protegerla, en el entendido de que si estos recursos fluyen hacia las cuencas productoras, pues el agua que de aquí se lleva para esos lugares pues va a seguir y no va a faltar. La naturaleza trabaja a otro ritmo. 100 años para la naturaleza es muy poco. 100 años para un ser humano ya es muchísimo. Entonces, yo creo que aquí el reto está en entender esos tiempos de la naturaleza y realmente en entender que muchas de las cosas que hagamos en beneficio del medio ambiente hoy, lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos.